todos, mi nombre es Stephanie Navarro y en esta oportunidad les hablaré sobre la exclusión social. En el Perú, como en diversos países de América Latina, el ser mujer, indígena, una persona de color o discapacitado incrementan las posibilidades de pertenecer al grupo de los excluidos socialmente. Para poder entender mejor este tema, nos hacemos la pregunta, ¿qué es la exclusión social? La exclusión social es una problemática definida como aquella escasez o dificultad de oportunidades y de acceso a diversos servicios o actividades, ya sean de índole económico, cultural, político o social, que padece un sector de una determinada población en el lugar donde se encuentra. Esto debido a una carencia de recursos, capacidades o directamente de derechos. En otras palabras, los pertenecientes a este grupo excluidos socialmente, como lo dije anteriormente, no son tomados en cuenta, no tienen las mismas oportunidades y derechos por el simple hecho de pertenecer a una cultura diferente, de ser mujeres, de ser indígenas o de tener recursos económicos más bajos. Como se sabe, esta problemática cumple un rol muy importante para el desarrollo de sucesos que marcaron nuestra historia, como por ejemplo en la época del terrorismo. Para nuestro trabajo elegimos las clases de la semana 2, 11 y 12. En primer lugar nos enfocamos en la segunda semana porque creemos que aquí se puede notar más cómo la exclusión social se manifestaba y se siguió manifestando a lo largo de muchos años después, inclusive hasta el día de hoy. En segundo lugar, elegimos la semana número 11 porque aquí se puede percibir cómo las personas de la clase social alta se enriquecían a costa de los mecanismos que tomó el Estado en aquel entonces. Además, dicho contexto sirve como preámbulo de la época del terrorismo. Por último, elegimos la semana número 12 porque aquí se presentan las causas de terrorismo. Este es un punto importante para entender por qué y cómo sucedió este problema. Y entre estas causas encontramos la exclusión social. La exclusión social no es un problema que aparece en nuestro país durante la primera mitad del siglo XX, pero podemos tomar ese intervalo de tiempo para explicarlo. Un factor importante responsable de agravar esta problemática ocurre en el auge de la oligarquía peruana, la república aristocrática. En esta época, la élite peruana asoció el ser blanco con tener mayor estatus, lo que llevó a implementar una política de blanqueamiento. Por ello, se presentaron varios casos de discriminación. Se les llamaba indios a los campesinos, se les asociaba con la pobreza y se les categorizaba como seres inferiores frente a los hacendados. Los pintaron como una minoría que estaba hecha para servir a la oligarquía. Fueron cosificados, lo que los privó de oportunidades y de acceso a servicios básicos, pues el Estado no les prestaba atención. En consecuencia de esta exclusión, que hasta hoy perdura, pero no de la misma forma, los peruanos se hartaron de la corrupción, se cansaron de que el centralismo limeño frustrara el desarrollo social del país y que tanto gobiernos de derecha como de izquierda fuesen excluyentes. Por ello, durante la década de los 80, inicia el conflicto armado, lo que conoceremos como época del terrorismo, con la intención de reconstruir nuestro país. Hola, mi nombre es Antonio Jimeno Pinto y el día de hoy les voy a compartir dos testimonios de dos personas que vivieron en la época del terrorismo. Buenas tardes, señor Paco. Bueno, ¿nos podría comentar usted cuáles cree usted que fueron las causas del terrorismo en el Perú? Bueno, las causas que creo yo, con la gran desigualdad que hubo, ¿no?, entre las clases sociales, ¿no?, del Perú, la discriminación que había hacia la gente de provincia, también es una causa. Otra causa también es el gran abandono que había del Estado peruano, ¿no?, sobre la nación hacia la gente de provincia. Los colegios olvidados, la gente olvidada, las carreteras, no habían carreteras. Todas esas causas originaron de que esa gente prácticamente ¿no?, forme grupos revolucionarios, ¿no?, y guerrilleros que querían prácticamente derrocar al gobierno, ¿no?, para poder entrar al poder, ¿no? Son causas que pienso que han originado de que exista el sendero luminoso en este caso, ¿no?, que es hasta ahora. ¿En qué manera estas causas la afectaron en su vida cotidiana de aquel entonces? Sí, de muchas maneras. Yo me acuerdo que en esa época todavía era muy joven y sufríamos mucho de apagones,
había mucho de, ¿cómo se llama?, bombardeos tanto a entidades bancarias como también a torres de alta tensión, ¿no? Sufríamos muchos apagones justamente por eso. No podíamos estudiar porque toda la noche se iba la luz, justamente por esos atentados. Había mucha gente inocente, asesinatos, coche bomba, ¿no? Gente inocente que no tenía que ver nada, sin embargo gente moría, ¿no? Sin explicación. Y como te digo, a mí sí me afectó bastante psicológicamente y también económicamente afectó mucho al país, porque eso fue una etapa en que el Perú no pudo crecer económicamente. Buenas tardes, señora Susana. ¿Podría comentarnos, según su opinión, cuáles cree usted que fueron las causas del terrorismo en el Perú? Para mí el resentimiento, justamente por la exclusión de raza, social. Otro fue por la pobreza que llevó, ¿no? El querer tener lo mismo que el otro, ¿no? El querer una igualdad, supuestamente una supuesta igualdad entre los peruanos. Bueno, esas son una de las causas que motivó al terrorismo. Ok. Entonces, ¿en qué manera estas causas la afectaron en su vida cotidiana de aquel entonces? Te voy a contar una anécdota. Mira, mis papás, como ellos son de la sierra, vinieron acá a la capital y trabajaron muchísimo, soy testigo de eso, para crear empresa. Crearon empresa, pero no los dejaron trabajar tranquilos. El terrorismo, mira quién surgía, quién no surgía, para poder extorsionar de una u otra manera. Para mí crearon muchísimo miedo, mucho miedo, porque aunque yo era pequeña todavía, sentía, no me contaban mis papás, pero ellos de una u otra manera me enteraba de que habían sido extorsionados, de que si no les daban algo, mataban a su familia. De hecho, casi fui secuestrada y nada, pues no, amenazaban a mi familia y como te vuelvo a repetir, crearon muchísimo miedo. Yo no sabía en qué momento o qué día mi papá no iba a regresar a casa, qué día mi familia los íbamos a encontrar vivos o muertos, o sea, mucho miedo. Y vivir así, pues, de hecho, no es vida, sembrando terror, uno no vive tranquilo. Ok, muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es Miguel Ángel Ayala Medina. Según los temas desarrollados en el curso y las entrevistas realizadas, podemos decir que la forma en que el Estado enfrentó el problema del terrorismo no fue la más adecuada, ya que el Estado y la sociedad discriminaban a los habitantes de provincias. Hubo exclusión social. Se tomaba como verdad en que los campesinos sean los terroristas. Se le dio poder a los militares para que tomen las medidas según a ellos les parezca, con maltratos o abusos hacia la población campesina. Sendero Luminoso tomó tanto terreno en las provincias que fue difícil encontrar quién era el terrorista. Ya en la segunda mitad de la década de 1980 hubo la cooperación militares y campesinos que ayudó a derrotar al Sendero Luminoso en el campo. Mi nombre es Midori Nakamura Aguayo y yo les voy a hablar sobre una alternativa solución. Primero sería desarrollar la inclusión social, la formación intercultural en la cual todos nos podamos conocer y llegar a un diálogo y así formar parte del mismo país, ¿no? El Estado y el Ministerio de Cultura vienen desarrollando un proyecto que se llama Alerta contra el Racismo, en la cual busca eliminar la discriminación étnica racial y el racismo que se encuentra presente en la actualidad. Como segundo punto tenemos que el Estado tendría que buscar un desarrollo rural con medidas de apoyo para el sector agro y así puedan participar de la reactivación económica, ¿no? Como viene realizando nuestro presidente Castillo, en la cual se inicia la segunda reforma agraria. Y como tercer punto sería desarrollar programas, ¿no? Como el Terrorismo Nunca Más, en la cual busque fomentar la cultura de paz en una democracia y así evidenciar estos actos terroristas que hubo en el Perú, ¿no? Gracias.